Buena tarde, el grupo está conformado por Karen Cruz, Viviana Nieto y quien les habla Carlos Casallas. En el siguiente video vamos a presentar una línea de tiempo que habla sobre la historia del conductismo. Los exponentes del conductismo son John Watson, nace el 9 de enero de 1887 en Nueva York y muere el 25 de septiembre de 1958. Fue un psicólogo estadounidense, uno de los principales del siglo XX y fundador de la escuela conductista. Frederick Skinner, nace el 20 de marzo de 1904 y fallece el 18 de agosto de 1990. Nació en Pensilvania, Estados Unidos. Fue un psicólogo estadounidense, el cual obtuvo el doctorado en psicología en la Universidad de Harvard en 1931. Ivan Pavlov, nace en 1849 y muere en 1936. Fue un fisiólogo ruso muy conocido por sus experimentos con perros, que dieron lugar a lo que hoy en día se conoce como condicionamiento clásico. Clark Hull, fue un reconocido psicólogo americano que vivió entre 1884 y 1952. Fue presidente de la American Psychological Association entre 1935 y 1936. Edwin Ray, nace el 9 de enero de 1886 en la ciudad de Lincoln. Fue un psicólogo estadounidense que desarrolló importantes teorías para la tradición conductista del siglo XX. Entre otras cosas, las propuestas de Edwin Ray impactaron las teorías del aprendizaje y las intervenciones para la modificación de hábitos. Albert Bandura, nace en Canadá en 1925. Fue un psicólogo y pedagogo canadiense. Se graduó en 1949 de la Universidad de Columbia Británica. Hans Eysenck, nace en Alemania el 4 de marzo de 1916. Fue muy conocido por sus teorías sobre la personalidad, donde habló sobre la conducta humana. Edwin Ladd Thorndike, nace el 31 de agosto de 1874 y muere el 9 de agosto de 1949. Fue psicólogo y pedagogo. Nació en Estados Unidos. Edward Chase Tolman, nace en 1886 y fallece en 1959. Fue un psicólogo estadounidense notable por sus estudios sobre la cognición en el contexto de la psicología del comportamiento. En 1890, Pavlov publica La fórmula de reflejo condicionado. Es un libro, habla sobre las conexiones entre un estímulo y su respuesta. El aprendizaje es un proceso mediante el cual se asocia un estímulo que es significativo. El reflejo condicionado es la respuesta o reacción a un estímulo previo determinado que se produce en base a la asociación. En este mismo año hizo un experimento de perro, comida y salivación. Este experimento trata de que un perro oía una campana e inmediatamente se le disparaba la comida. Por medio de la asociación del estímulo de la campana y la comida, el perro salivaba cada vez que escuchaba la campana. En 1973, Pavlov habla sobre la actividad nerviosa y explica las funciones específicas de las actividades nerviosas que hacen posible la adaptación al medio. En 1895, Thorndike realiza experimentos con gatos, perros y gallinas. Se dedicó a realizar con diferentes animales un experimento que consistía en que los animales debían hacer algo para salir de su jaula o recibir comida. Encontró que cuanto más intentos realizaba un animal, menor tiempo usaba para repetir la acción. En 1898, Thorndike postula la ley del efecto. Consiste en que cuando una conexión entre un estímulo y una respuesta es recompensada, es más probable que se vuelva a reproducir tal conducta. En 1904, Thorndike postula la ley de sin lectura, la cual habla que se establece un vínculo neuronal entre el estímulo y la respuesta si es seguido de una experiencia positiva. El aprendizaje se da cuando el vínculo se establece dentro de un patrón de conducta observable. En 1911, Thorndike publica el libro Inteligencia Animal. Este libro es una recopilación de experimentos y teorías que fue construyendo a lo largo de su investigación. En 1913, Watson publica el libro La psicología tal como la ve el conductismo. En él postula que la psicología no debía utilizar como herramienta la introspección, ya que no es científica ni objetiva, así como lo es la noción de conciencia. Solo se puede explicar la conducta en términos de estímulo y respuesta. En 1914, Watson publica el libro Conducta, una introducción a la psicología comparada. Watson define la importancia de la observación directa de la conducta con el objeto de encontrar conexiones entre esa y la fisiología implicada en este proceso. En 1919, Watson publica el libro Psicología desde el punto de vista de un conductista. Propuso 4 consideraciones para el estudio psicológico.
En 1920, Watson experimentó con el pequeño Albert. El diseño del experimento era presentarle a Albert un ratón blanco y al mismo tiempo un ruido fuerte. Desde varios ensayos, el niño lloró ante la presencia de un ratón. También mostró generalización del estímulo ante perros, prendas de lana o abrigos. En 1924, Watson publicó el libro Conductismo. En este libro afirma que puede educar a una docena de niños sanos solo con su conductismo. En 1920, Cantor publica el libro Sugerencias a una interpretación científica de la percepción. La idea principal de este libro es que la percepción es una fase integral de la fase observacional. En 1926, Cantor publica el libro Principios de Psicología. En el libro, Cantor nos habla de la importancia de considerar otras áreas de estudio en la psicología. En 1936, Cantor publica el libro Una psicología objetiva de gramática. Cantor estudia el fenómeno gramatical desde un punto de vista psicológicamente objetivo y critica los estudios convencionales del lenguaje. En 1982, Cantor publica el libro Psicología cultural, en el que habla sobre las reacciones idiosincrásicas que son el resultado de la influencia cultural, ya que los individuos de una misma cultura comparten reacciones comunes ante diferentes estímulos. En 1932, Tolman publica el libro Conducta propositiva en animales y en humanos. Todo comportamiento debe ser considerado como orientado a una meta. El individuo no aprende secuencias de movimientos, sino expectativas. Esto quiere decir que se crea una relación de significados entre dos estímulos. En 1935, Rey habla sobre la teoría de condicionamiento por contigüidad. El aprendizaje se basa en la contigüidad entre el estímulo y la respuesta. En 1936, Skinner publica el libro Registro Formativo. Se trata de una recopilación de artículos en el que Skinner nos habla acerca de su proyecto Paloma. Tal proyecto consiste en enfrentar a palomas para picotear un hilo dentro de un misil para que explote en un blanco. En 1948, Skinner publica el libro Walthus II. En él, Skinner propone una sociedad ficticia en la cual se analiza el sistema del dinero y la herencia biológica de los instintos. En 1948, Skinner hace el experimento de la superstición de las palomas. Encerró a 8 palomas hambrientas en una caja. Las palomas obtenían la comida en intervalos regulares, con independencia de la respuesta emitida. En 1957, Skinner publica el libro La conducta verbal. En este libro, inspecciona el comportamiento humano describiendo la lingüística. En 1971, Skinner publica el libro Más allá de la libertad y la dignidad. Plantea el concepto de dignidad, la define como la creencia arraigada en el libre albedrío y la autonomía moral de la persona. En 1944, Einstein habló sobre la teoría bifactorial, la cual dice que nuestra personalidad está dictada por las bases biológicas, así como nuestro sustrato fisiológico. Las diferencias fisiológicas individuales podrían ser responsables de nuestras diferencias psicológicas. En 1952, Hull publica el libro Un sistema conductual. En este libro, el autor estudia el paradigma estímulo-respuesta y añade un elemento más, el organismo. En 1961, Bandura hace el experimento Muñeco Bobo. El experimento consistía en que un niño y un adulto jugaban con sus respectivos juguetes en una sala. De repente, el adulto empezaba a mostrar conductas agresivas hacia un juguete con forma de payaso. Una vez que el adulto abandonaba la habitación, el niño imitaba la conducta del adulto. En 1977, Bandura habla sobre la teoría del aprendizaje social. Bandura descubre que las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la observación de otros individuos. Muchas gracias.